Dios te bendiga. Soy Cristina López, alumna de la Universidad Udabol de la carrera Liderazgo Pastoral. Hemos estado compartiendo la temática de buscando el desarrollo de un liderazgo eficaz. El tema de hoy es el desánimo, su causa y su cura. Siempre estamos enfocándonos en el liderazgo, ¿no? En este caso, el desánimo, su causa y su cura. Introducción. Los líderes también sufren desilusiones. Discípulos que prometen mucho no siempre viven conforme a lo esperado y algunos inclusive se alejan. Grupos que parecen crecer empiezan a declinar en número y en visión. Un problema característico es la soledad que se experimenta cuando se está en la cima y no hay compañeros en quien apoyarse. Además de esto, también los líderes tienen que enfrentar tentaciones personales. El enemigo siempre está atacando, ¿no? A todos los líderes. Todos estos problemas pueden provocar desánimo y este desánimo puede llevar a la pérdida de la visión y del entusiasmo. Entonces estamos hablando del desánimo, su causa y su cura. Vamos a ver en este tema a un líder, a Nehemías, y lo vamos a ver a Nehemías ante un proyecto que aparentemente es sencillo. Nehemías se había hecho cargo de un proyecto que según las apariencias parecía muy fácil, muy sencillo, además de muy inocente. No era muy simple y al fin y al cabo, ¿qué podría ser tan difícil en la construcción de un muro alrededor de una ciudad? Estamos tomando el libro de Nehemías porque hay aspectos tan importantes. En realidad, todo el libro de Nehemías está dirigida al liderazgo. Y en este caso, Nehemías había sido el encargado, ¿no?, de construir los muros de Jerusalén, muros que estaban destruidos, puertas quemadas. Pues este hombre ha sido usado por Dios para este trabajo tan importantísimo. Vamos a ver que Nehemías está ante un proyecto aparentemente sencillo, ¿no? Parecía que Nehemías podría tener el muro terminado en pocas semanas. Luego regresaría a Persia para asumir el cargo que había tenido en aquel lugar, no en Persia, porque era copero su oficio era ser copero del rey Artajerjes. Entonces él, como cualquier persona, no decía voy a terminar este trabajo y bueno, voy a volver al lugar donde me dieron por un tiempo permiso, voy a volver a mi cargo, no al cargo que dejé. Pero no fue así. Él miró por encima de los hombros de aquellos trabajadores y de repente le pareció que estaba frente a una sala llena de zorrillos. Cuanto más trataba de aliviar el problema, mayor se volvía. Estamos llegando al punto de cómo puede llegar el desánimo al líder y a las personas que están liderizando. Entonces, vamos a ver primero cuál había sido el problema en aquel tiempo. Un grupo de personas que no quisieron que este proyecto sea sencillo. Miren, podía haber sido tan sencillo, pero no. Este grupo de personas con sarcasmo, con mucha burla, se opusieron y empezaron a criticar y finalmente este grupo de hombres conspiraron, ¿no?, contra la obra que estaba haciendo Nehemías, contra los judíos que estaban trabajándola y desde luego, ¿no?, contra el liderazgo de Nehemías. La conspiración era tan grande que pronto ocurrió lo inevitable, ¿no? Y bueno, ahí está el desánimo. Ahí está el desánimo. No importaba, ¿no?, lo que se esforzara, Nehemías era incapaz de resolver los problemas. Quería resolverlos, Nehemías quería resolverlos, pero cuanto los quería resolver, estos empeoraba. El problema que atormentó a Nehemías entonces fue el desánimo. Estamos hablando sobre el desánimo que tienen los líderes, ¿cierto? Entonces, Nehemías estaba tan desanimado que este desánimo se puede comparar a una enfermedad. Es terrible. Pero, sin embargo, junto con esta lección, recordar un poco la biografía de Thomas Edison. Sabemos que Thomas Edison ha sido alguien no muy recordado y pues quisiéramos no recordar el carácter tan maravilloso para no dejarse llevar por el desánimo. Thomas Edison.
Hoy disfrutamos del micrófono, el fonógrafo, la lámpara incandescente, la batería de acumuladores, el cine sonoro y más de un centenar de otros inventos. Thomas Edison, ¿no? Dice que era contagioso su optimismo, afectaba a todos los que los rodeaban. Tenía un hijo y este su hijo recordaba una fría noche de diciembre de 1914. Ese fue un tiempo en el que todavía resultaban fracasados, ¿no? Los experimentos de Thomas Edison. Como por ejemplo, ¿no? Con la batería de acumuladores níquel, hierro, alcalino, a la cual Thomas Edison, el padre de este joven, se estaba dedicando casi 10 años y bueno, en cuanto a su economía, había colocado a Edison en la cuerda floja. Económicamente tampoco estaba bien Thomas Edison. La única razón por la cual aún podía tener solvencia era la utilidad proveniente de la producción de películas y discos. Aquella noche que hemos citado de diciembre, resonó un grito. Dice que resonó un grito y ese grito era fuego, fuego en toda la planta. Se había producido un incendio espontáneo en el cuarto fílmico de Thomas Edison. En pocos minutos estuvieron las llamas tremendamente, ¿no? Gigantes y había rodeado todo, completamente todo. Llegaron los bomberos de los pueblos circundantes, pero el calor era tan intenso y la presión del agua tan baja que el intento de apagar esas llamas fue inútil y todo fue destruido. Terrible. No sé si podemos por un momento, ¿no? Meditar y pensar si pasara en nuestras vidas algo así. ¿Sería realmente una catástrofe? ¿Y cuál sería nuestra actitud ante ello? ¿Sería el desánimo? Miren, Thomas Edison había sido un hombre que se caracterizaba por su paciencia y no dejarse llevar por el desánimo. Esa era su virtud. Ahora bien, cuando el hijo de Tomás Edison se dio cuenta que su padre no estaba, se sintió preocupado y él se preguntó, ¿mi padre estará a salvo o es que tal vez de loco se metió para querer intentar salvar algo de lo que se estaba quemando? Pero no era así. Dice que el hijo de Tomás Edison lo encontró, ¿no? Y pensó que estaría, ¿no? Con su espíritu quebrantado. En esa época ya Tomás Edison había tenido 67 años de edad y usted comprenderá de que no le quedaban muchos años, 67 prácticamente ya estaba terminando su vida. Entonces, miren, el hijo le fue a buscar y bueno, lo había encontrado en la parte trasera, ¿no? Del patio de la planta. Corrió, dice este hijo, hacia su padre y el papá, Tomás Edison, le dijo, ¿dónde está tu mamá? Gritó el inventor. ¿Y sabe qué le dijo? Al hijo le dijo, ve, busca a tu madre, dile que se apresure y que traiga todos los amigos que pueda, porque nunca volverán a ver un incendio como este. Thomas Edison estaba diciendo que vean este incendio tremendo, este incendio catastrófico. No se va a repetir un incendio similar. No estaba desesperado, no estaba desanimado. Entonces, a la mañana siguiente, mucho tiempo antes de amanecer, del amanecer, cuando apenas se había logrado controlar el fuego, perdón, Thomas Edison llamó a sus empleados, los reunió e hizo un anuncio increíble y les dijo, vamos a reconstruir. A un hombre le dijo que tomara en alquiler todos los talleres mecánicos que hubieran en la zona. A otro le encomendó que consiguiera una grúa demoledora de la compañía de ferrocarriles. Y bueno, a otro les dijo, no, bueno, ¿cómo podemos conseguir el dinero, no? Para poder levantar esto. Posteriormente explicó, siempre podemos sacar un capital del desastre.
acabamos de limpiar un poco de desperdicios. Increíbles palabras. Sobre las ruinas haremos una edificación mayor y mejor, dijo Tomás Edison. Poco después dice que él bostezó, dobló su chaqueta para que le sirviera de almohada, se acostó sobre una mesa e inmediatamente se quedó dormido. Quisiéramos no engranar esta biografía de Tomás Edison con lo de Nehemías. Al igual que Tomás Edison, Nehemías se enfrentó a obstáculos insuperables. Nehemías también se negó a dejarse aniquilar por el desánimo. De esto trata, ¿no? El liderazgo. Estamos hablando del desánimo, la causa y también de su cura. Ahora, es muy importante, ¿no? Hallar la fuente del desánimo. En la tarea de líderes que desarrollamos había sido importantísimo hallar el origen, la fuente del desánimo, de dónde viene el desánimo. Y estamos tomando Nehemías capítulo 4, ¿no? Y muchos versículos, prácticamente todo el capítulo 4. Entonces, ¿cuál había sido la fuente de desánimo por la que, bueno, Nehemías estaba pasando? Judá. Miren, Judá había sido una tribu especial, no era cualquier tribu. Sabemos que Israel tenía 12 tribus y Judá no era cualquier tribu en el pueblo de Israel. Judá era, era el líder. Pero ¿qué había pasado? Cuando nosotros vemos el capítulo 4 de Nehemías, hallamos que Judá es el que dice palabras de desánimo a las cuadrillas. El desánimo había venido de esta tribu. Es increíble, pero esta tribu había sido una de las raíces, ¿no? Una de las fuentes para que venga el desánimo. Y lo segundo, los judíos que habitaban cerca de los enemigos. Eh, Estos judíos que habitaban cerca de los enemigos también se había vuelto en un peligro. Es un peligro, ¿no? Dice, pasar mucho tiempo con la gente que anda dando información desalentadora. El capítulo 4 nos dice, ¿no? En el versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estas eran las palabras de los enemigos de Nehemías. Y estos judíos que habitaban cerca de los enemigos estaban escuchando, no todo lo que ellos estaban tramando, estaban planificando para que la obra no continúe. Sin embargo, Nehemías, ante este peligro, mire, al ver ¿no? la fuente de este desánimo, Nehemías no se queda con el brazo cruzado. Podemos ver ahora las causas del desánimo, ¿no? Las causas del desánimo. Si examinamos cuidadosamente, descubriremos 4 causas del desaliento de Nehemías. 4 causas. Y ahí lo podemos ver, ¿no? 1, pérdida de fuerza. Cuando decimos que es pérdida de fuerza, en el versículo 10 del capítulo 4, dijo Judá, dice, ¿no? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El texto original de debilitado quiere decir tambaleado, vacilado. La construcción de los muros había avanzado hasta la mitad de la altura del muro. Ahora sentían cansancio y desánimo. Una de las fuentes una de las causas del desánimo habían sido la pérdida de fuerza, ¿no? De la fuerza física. Estaban cansados. El cansancio entonces es una causa del desánimo. Número 2, pérdida de visión del trabajo a causa de la confusión que les rodea. Eh, un líder tiene visión. Esa visión la transmite al pueblo, en este caso a los trabajadores, ¿no? Sin embargo, hemos dicho que de la misma tribu de Judá había venido, ¿no? El desánimo, había sido una de las fuentes del desánimo. Cuando vemos el capítulo 4, versículo 10, dice, ¿no? Y hay la confusión y en este caso significativa por cuanto conecta el pensamiento con la anterior declaración en un sentido adversativo como, sin embargo, la fuerza de los acarreadores se había gastado y comenzaba a fallar. Sin embargo, a pesar de todo, el trabajo
y en este trabajo hay mucho escombro. Entonces, la pérdida de visión se refiere, ¿no?, a esto, a la confusión. Número 3, la pérdida de confianza. La pérdida de confianza. Una de las causas que son devastadoras y bueno, causa el desánimo había sido, ¿no?, la pérdida de confianza. Entonces, es importante tomar estos puntos en cuenta como líderes que somos también, puesto que el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor también nos da, ¿no? Nos dan estos puntos para que nosotros también podamos ejercitarlos en la labor que desempeñamos. El número 4, la causa número 4 del desánimo, la pérdida de seguridad. Esta causa, ¿no?, que es la última del desánimo en el caso de los judíos, fue la pérdida del sentimiento de seguridad. El versículo 11 del capítulo 4 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es algo terrible, ¿verdad? Y podemos decir al respecto, qué manera tan aterradora. El enemigo dijo, tenemos un plan. No le diremos a nadie cuál es el plan. Y en el momento menos pensado daremos el golpe. Nos meteremos entre ellos y los acabaremos. Los trabajadores de repente se sumieron en el desánimo cuando perdieron la seguridad. Ahora, ¿cómo podemos tratar el desánimo? Nehemías, como buen líder, se preparó y se enfrentó al desánimo a través de 5 técnicas. Y es tan importante que tomemos en cuenta estas 5 técnicas que las podemos aplicar hasta nuestros días. Sabemos que la construcción de aquel muro de Jerusalén ciertamente se estaba volviendo una hazaña, no fácil, una hazaña, ¿no?, difícil. El desánimo es fulminante, fulminante. Nehemías, como buen líder, se preparó y se enfrentó al desánimo. ¿Cómo? Estas 5 técnicas. Número 1, unificar los esfuerzos hacia una meta. Esto quiere decir que lo primero que hizo Nehemías fue unificar al pueblo en torno a una misma meta. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice él, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías 4:3. Ahora bien, esto es significativo. Los constructores habían estado esparcidos por toda Jerusalén, trabajando juntos con piedras, agua y bueno, los materiales que eran necesarios para la construcción. Sin embargo, habían estado separados de sus familias. Por eso dice unificar los esfuerzos hacia una meta, el número 1. Ahora, Nehemías los unificó las familias y a cada uno dio una meta común. ¿Qué más hizo, no? La preservación. Él les quitó la atención hacia sí mismos e hizo que pusieran esa atención en el enemigo. Esto es unificar los esfuerzos hacia una meta, ¿no? Él apretó las filas y por lo tanto, con esto estaba estimulando Nehemías a los que estaban abatidos de corazón, estaban desanimados. Entonces, el hogar debe ser una fuente básica del estímulo. La fuerza del trabajo de Nehemías estaba desanimada. Ahora, ¿qué más había dicho ante esto para unificar los esfuerzos hacia una meta? Nehemías había dicho, vamos, unámonos por familias. Ustedes colóquense ahí, usted y su familia quedan colocados allí. Nehemías los había colocado en unidades, en unidades. Nehemías, ¿qué más había hecho para unificar los esfuerzos hacia una meta? ¿Qué más? Nehemías había detenido la obra, dejaron de trabajar. Es decir, que algunas veces lo mejor que puede hacer el líder cuando estamos pasando este momento de desánimo es que nos tomemos algún tiempo, ¿no? Había habido un antiguo adagio griego que dice, si mantienes siempre el arco tenso, lo romperás. Si mantienes siempre el arco tenso, lo romperás.
Entonces, había sido necesario tomarnos ese tiempo cuando estamos atravesando ese momento tan terrible del desánimo. Número 2, dirigir la atención hacia el Señor. Qué importante que en momentos tan difíciles los líderes debemos dirigir a quienes estamos liderizando a dirigir la atención al Señor. Eh, Esto quiere decir que ellos tenían la vista puesta en los escombros, en las amenazas. Este grupo amenazante era terrible en sus palabras. Por tanto, los que estaban construyendo los muros, desde el líder y hasta el último hombre, necesitaban mirar al Señor. Eh, Cuando leemos el capítulo 4, Nehemías dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, miren qué precioso que dice la palabra, Nehemías les dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Él se encargó de todo. Esa, esa es una tarea básica del líder. La frase, acordaos del Señor, ese es el secreto, ¿no? Entonces, Nehemías estaba dirigiendo al pueblo, ¿no? Estaba enseñando, estaba guiando, dirigir su atención hacia el Señor. Ahora, ¿cómo debían hacerlo esto? Debían recordar las cosas que el Señor había dicho, es poner en la mente alguna de las declaraciones de Dios, como por ejemplo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Esto está en Isaías 26, 3 y 4. También podemos aplicar otra cita bíblica de Filipenses 4, 6 y 7 que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante había sido dirigir la atención hacia el Señor, recordando la escritura, mencionando, ¿no? La escritura y las promesas que también tenemos en el Señor. El número 3, estamos viendo las 5 técnicas que Nehemías usó para enfrentar al desánimo. Punto 3, mantener el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías en su intento de parar el desánimo? Es decir, de abortar el desánimo, podemos decir, o de frustrar el desánimo. Nehemías había estimulado a sus hermanos judíos para que mantengan el equilibrio. Los llamó a la acción. Eh, Les dijo, no, ahora, ustedes tienen que pelear. Les ordenó así, ¿no? Ustedes tienen que pelear. Hay una tarea que tiene que hacerse. Nehemías les dijo, saquen las espadas. El versículo 14 del capítulo 4 dice, termina del siguiente modo, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, estamos viendo cómo Nehemías, ¿no? Cómo Nehemías les enseñó a mantener equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Les estaba ordenando usar armas, ¿no? Sacar espadas para poder hacer frente al peligro y, bueno, desde luego, al desánimo. Habíamos dicho 5 técnicas para derribar el desánimo. El punto número 4, determinar un sitio de reunión. Este cuarto punto es cuando lo vemos a Nehemías viendo un lugar para reunirse, ¿no? En el versículo 19 del capítulo 4 dice, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el versículo 20 leemos acerca del punto de reunión, en el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías estaba ordenando, ¿no? Cuando oigáis el sonido de la trompeta, salir corriendo hacia el sitio donde está el que la toca. Ya había determinado un lugar
un sitio de reunión. Entonces, qué importante había sido este principio, ¿no? No traten de pelear solos. Este principio aún tiene validez hasta nuestros días, ¿no? Tenemos que tener un punto de reunión. Importantísimo tener un punto de reunión cuando se nos llama. El punto número 5. Estamos hablando de las 5 técnicas que Nehemías usó para hacer frente al desánimo. Estamos en el punto 5. Desarrollar un ministerio de servicio a otros. El desánimo en realidad es una enfermedad interna. Comienza con los gérmenes de la duda de uno mismo por medio del temor y de las exageraciones negativas. Terrible, ¿no? Cuando anotamos esto, ¿no? Que el desánimo es como una enfermedad interna. Este paso quinto y desde luego el final que Nehemías dio para disipar todas las señales del desánimo entre su pueblo fue el de ocuparlos en un ministerio de servir a otros. Qué importante había sido servir a otros, ¿no? Nos dice los versículos 21 y 22, ¿no? Que ellos continuaron en la obra. Nosotros, pues, dice la palabra del Señor, trabajamos en la obra y a la mitad de ellos, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Qué precioso, ¿no? Esta quinta técnica para hacer frente al desánimo. Podemos entender con este punto, aplicando a nuestros tiempos y aplicando a nuestras vidas también, haciéndonos una pregunta. ¿Estamos comprometidos con otras vidas? ¿Estamos comprometidos en el servicio? ¿Cuánto tiempo estamos pasando sirviendo a otros? Eh, Usualmente nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? Nosotros, todo es yo, pero Nehemías había enseñado al pueblo a desarrollar este ministerio del servicio a otros. Qué importante entonces es tomar en cuenta este quinto punto. Generalmente las personas cuando se jubilan no saben nada más que hacer y créanme que soy testigo de que cuando la persona que se jubila no se dedica a más nada, tiende a perder la vida lo más pronto y es triste. Sin embargo, ¿cómo podemos ser útiles y cómo estar todavía activos y mantener la vida cuando uno esté jubilado? Permaneciendo, ¿no? En contacto con las necesidades de otros, sirviendo a nuestro prójimo. Muy bien, Nehemías usó las 5 técnicas para combatir el desánimo en el campamento de la antigua Jerusalén. Sus métodos nunca estarán fuera de moda. Eh, Cuando comienzan a crecer estos gérmenes del desánimo, se multiplican. Podemos perder muy pronto nuestro camino, podemos debilitarnos, podemos salir corriendo y escondernos, pero Nehemías no lo hizo, más al contrario, usó estas 5 técnicas para poder hacer frente al desánimo. Muchas gracias por su atención, que Dios lo bendiga.